Le pido al equipo que nos grabe para ahora con muchísimo gusto saludar al historiador Molay Maza Ontiveros para platicar de una, hasta cierto punto, buena noticia, puesto que en lo jurídico se reconoce eh, la ilegalidad de la ocupación del Estado de Israel en varios territorios palestinos, así como la discriminación y los sistemas de apartheid que cometen en estos mismos. Lo acaba de determinar la Corte Internacional de Justicia a una serie de preguntas que desde diciembre hizo, hizo Naciones Unidas. Pero bueno, vamos a hablar de esto a grandes rasgos. Te saludo con mucho gusto, Molay. Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo te va? Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Ya casi tardes. Acá yo batallando con el sistema de cómputo, pero bien contento de verles y pues expectante, ¿no? Expectante a lo que vaya pasando en tierra de conquista y en tierra de liberación en Palestina. Eh, pero bueno, hay algunos asegúnes que hay que considerar, ¿no? De las definiciones legales que están sucediendo. Correcto, o sea, tú no tienes problemas ahora con esto de Microsoft. Yo Estamos espero viendo que no. una pantalla azul. Yo espero que no. No, el problema que tengo es que hace un tiempo un gato que yo tenía le brincó encima de la computadora y la pantalla quedó con un falso contacto. Entonces a veces la muevo y dejo de ver, ¿no? ¿Y qué le pasó al gato? No, él está muy contento, muy feliz, muy alegre. También tengo un par de gatitas aquí en mi casa, pero efectivamente, como bien menciona Molaya, hay tanto que analizar en cuanto a lo jurídico, en cuanto a la terminología. La Corte Internacional de Justicia acaba de dictaminar por 11 votos contra 4 en contra que la presencia continua de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal. Esta determinación va más allá, ¿no? Le comentaba yo a usted que también se afirmó que la ocupación de Cisjordania se establece por parte de Israel una discriminación y segregación sistemáticas, así como un apartheid, según pues el presidente de esa corte, el señor Nawaf Salam. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Molay? Pues para para las personas que hemos estado, ahora sí que desde nuestra tierna infancia, siguiendo el caso palestino y, y tratando de hacer todo lo que podemos porque el pueblo de Palestina se libere de esa ocupación terrorista. Esta noticia es como un sabor agrio, ¿no? Agridulce, ¿no? Eh, si estuviéramos hablando de una situación distinta, no sé, donde hubiera la pretensión de un Estado imperialista de conquistar un territorio, ¿no? Y hubiera una reacción en tiempo y forma para frenar esas intentonas, pues eso sería una buena noticia, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, el acoso constante de Estados Unidos a Cuba, que ahora ya los metió en la lista de los países que apoyan el terrorismo, ¿no? El bloqueo permanente a Cuba y a Venezuela, pero Cuba y Venezuela como dos procesos de pueblos que están movilizados, que están organizados, que están luchando, que tienen enfrente esta agresión imperialista, pero que resisten, que luchan. Entonces ahí es donde hay que intervenir y decir eso es ilegal, eso se debe frenar, se debe detener, se debe evitar, ¿no? Que un país imperialista superpoderoso que está destruyendo al mundo vaya y se meta a otros países y los destruya, ¿no? En el caso palestino tenemos más de 70 años de ocupación, más de 70 años de asesinatos, de matanzas, de masacres, de migraciones forzadas, ¿no? De presos políticos, cientos de miles de presos políticos, niños, hombres, mujeres, ancianos, destrozados de manera diaria, cotidiana, permanente. Entonces es intolerable. Estamos viendo en vivo un genocidio brutal desde el 7 de octubre. Y cuando sale la Corte Internacional de Justicia y dice, ¿qué creen? ¿La ocupación es ilegal? Pues dices, híjole, pues bendito sea Dios que es ilegal, ¿no? Solo faltaba que dijeran que eso era legal, ¿no? Es bueno que la Corte Internacional y que la Corte Interamericana y que todos los organismos internacionales señalen de ilegal
de brutal, de injusta, ¿no? De desproporcionada la ocupación sionista en Palestina y la etapa actual de genocidio. Y yo insisto mucho en que estamos viendo una versión siglo XXI de la solución final, ¿no? Es bueno que se posicionen en ese sentido, pero es insuficiente, ¿no? Totalmente insuficiente, porque se necesita una fuerza material concreta que detenga el genocidio, ¿no? Se necesita que esta resolución sea vinculante, ¿no? Porque para la Organización de las Naciones Unidas la ocupación de territorio palestino es ilegal desde hace muchos años, ¿no? Y no se ha logrado frenar el avance constante y permanente de la ocupación, de la colonización, del apartheid, ¿no? Y del genocidio contra el pueblo de Palestina. Esos 4 elementos, esos 4 jinetes del apocalipsis desatados por el sionismo en territorio palestino no se han logrado frenar ni un ápice, y las fuerzas, las potencias internacionales, los países, la comunidad internacional no mueven un dedo para frenarla, ¿no? Digamos que es imposible un escenario en donde los cascos azules de la ONU entren, porque eso es lo que debería pasar, que los cascos azules entren a territorio palestino y saquen al ejército de Israel. Ese escenario exige demasiada voluntad política y demasiado valor. En México le decimos de otra forma, ¿no? Que no tienen los funcionarios de la ONU, ni el secretario general, ni ninguno, y menos el Consejo de Seguridad. Pero lo que sí se podría hacer es romper relaciones con Israel, acabar con acuerdos militares, acabar con acuerdos económicos, sancionar a las empresas que tengan negocios con la administración sionista, como Cemex de México, por ejemplo, ¿no? Eso sí se puede hacer, para eso se necesita voluntad política y para eso se necesita presión popular. Ahora ya se está viendo por otro lado, ¿no? Porque también hay que verlo en el contexto que es importante. Esta resolución de la Corte Internacional de Justicia está en el marco de la crisis interna de Israel, ¿no? La crisis interna del régimen y la crisis interna de la administración de Netanyahu y la crisis interna de la sociedad de Israel, ¿no? Donde hay una polarización tremenda y una intoxicación brutal de este supremacismo que aparece en varias versiones y tiene a la sociedad israelí totalmente contaminada, totalmente enferma de fascismo, ¿no? Pero eso está generando una autodestrucción del país, ¿no? Lo que decía Ilan Pappé, que decía, en 2 años Israel no va a existir más, ¿no? No solo porque no es viable para la humanidad en su conjunto, sino porque no es viable como sociedad, en el sentido en la que le ha trazado el sionismo, ese etos que el sionismo le ha marcado, de ultranacionalismo, de racismo, de discriminación, de borramiento de la sociedad palestina, borramiento histórico y cultural de la sociedad, del conjunto de la comunidad humana palestina. Eso también intoxica al pueblo de Israel, ¿no? Y de esta noción supremacista, sionista, no se le puede decir judía, sionista, que ha permeado, que se ha convertido en una cultura también étnica, etnocéntrica de ese pueblo, la está llevando a la destrucción, pero ha generado conflictos con Hezbollah, ¿no? En Líbano, y se involucró muy temprano en el conflicto desde el 7 de octubre para acá, los hutíes, para defender al pueblo palestino. Y justamente la noche de ayer vimos el primer ataque exitoso de un dron hutí que llega a Tel Aviv, ¿no? Se ha visto progresivamente cómo cada vez tiene menos capacidad de agresividad, porque ellos le dicen defensa, pero ellos siempre para los israelíes siempre dicen que ellos se defienden, ¿no? Su ejército se llama fuerzas de defensa, ¿no? Pero no, ellos son los que agreden, son fuerzas de agresión internacional. Y ahora están viéndose limitados, ya se nota que su escudo antibombas, ¿no? Su escudo antimisiles es vulnerable, lo había demostrado Irán desde aquella vez que ajustó cuentas por los actos terroristas de Israel en territorio iraní, que mandó unos drones, demostró que se podía atacar
desde largas distancias a territorio israelí, pero ahora los hutíes, que no son una fuerza regular, sino son un movimiento de resistencia, han logrado colar un dron cerquita del consulado de Estados Unidos en Tel Aviv, ¿no? Lo que demuestra la vulnerabilidad actual del Estado de Israel y es terrible que se diga así, pero yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, es el único camino para frenar al terrorismo sionista, ponerlo en su lugar militarmente. Y obviamente eso Estados Unidos no lo va a permitir, pero de que hay resistencia, de que hay lucha y de que se van a ajustar cuentas con los sionistas, se van a ajustar, tanto en términos históricos, legales, cosa que demuestra la Corte Internacional de Justicia. Por eso es importante y por eso hay que celebrar la resolución, no porque sea efectiva, sino porque está trazando el marco de la derrota del sionismo en no mucho tiempo. Lo único que podría salvar a los sionistas es cambiar de política totalmente, y como no lo van a hacer, se parecen mucho a cierta oposición de un país americano, que no, su nombre empieza con M, que están aferrados a la misma lógica de destrucción y de autodestrucción, y que esa lógica los va a llevar al fracaso y a la derrota. Entonces, más tarde que temprano vamos a escuchar la caída de ese Estado terrorista, y va a ser muy dolorosa porque no va a ser pacífica esa caída, ¿no? Y bueno, pues los pueblos del mundo ya no creemos, ¿no? Nadie con un poquito de información se cree el viejo cuento que era muy popular antes del 7 de octubre del año pasado, de que los israelíes eran lo mismo que los judíos, sionista era igual a judío, ergo víctimas de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto podían hacer lo que quisieran. Ese cuento se les cayó. Esa es una de las grandes derrotas culturales del terrorismo sionista. Están siendo acosados territorialmente por los conflictos que han abierto a nivel regional y que pues los hace vulnerables internamente también. Están asolados por la crisis interna y por la fractura de su sociedad y de una cultura que está podrida del corazón y de la mente, y están condenadas a la derrota jurídica y política a nivel internacional. Eso es a grandes rasgos un marco en el que podemos observar este proceso. No, y a la derrota histórica, aunque hoy sean Histórica. defendidos por los medios de comunicación corporativos, aunque hoy cualquiera que los denuncie, que los exhiba, que los critique, sea considerado antisemita o, vamos, partidario del terrorismo, la historia no se los perdonará, Molay, estoy convencido de eso, y tampoco perdonará a esos medios, esos gobiernos que estuvieron detrás de este horrible genocidio, detrás de estas vejaciones a la humanidad, detrás de todas estas cosas espantosas que hemos estado documentando una y otra vez aquí en Sin Censura, desde, pues obviamente, el asesinato sistemático de aproximadamente 40,000 personas, pero pasando por hechos claros, claves últimamente, como el haber quemado a todos esos niños dentro de tiendas de campaña en campos de refugiados, el haber asesinado a niños y jóvenes que jugaban fútbol en una escuela, el haber asesinado recientemente con el aperreamiento a un joven con síndrome de Down, es decir, con un perro que utilizaron para que lo mordiera a muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no lo va a perdonar la humanidad, no lo va a perdonar la historia, pero en el corto plazo se ve difícil, específicamente por el apoyo que le da Estados Unidos a Israel,